Uno de los ejercicios que inevitablemente el ser humano desarrolla a diario es la adoración. Consciente o inconscientemente, siempre estamos adorando, ya sea un artista o un deportista, alguien que admiramos y por supuesto conscientemente a nuestro buen Dios. El ser humano está diseñado para admirar aquello que le rodea. La correcta educación cristiana nos va a llevar, por ende, a una correcta adoración a nuestro Dios. Pero ¿qué ocurre si hay algunas alteraciones en la educación? ¿Será que también se ve trastocada y tergiversada la adoración a Dios? ¿Cómo está relacionada la educación y la adoración? ¿De qué forma una ayuda a la otra, que es un elemento tan trascendental en el tiempo final como lo es la correcta adoración? Pues bien, ya estamos en la mitad de nuestra temporada hablando precisamente de esta temática de la educación. Por lo tanto, te invito a que puedas quedarte junto a nosotros en este capítulo, aquí en Lecciones de la Biblia. Esta semana, la adoración en la educación. Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda, y venid delante de él, postraos delante de Jehová, en la hermosura de la santidad. Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 20. Muchas gracias por hacer de Lecciones de la Biblia parte de su hogar, parte de su vida, al estar semana tras semana compartiendo, interactuando, no solamente contenido. Tenemos muchos amigos que entran en contacto con Lecciones de la Biblia para conocernos un poquito más, saber desde dónde usted nos está sintonizando, orar por supuesto por cada uno de ustedes, nuestros amigos de Centroamérica, de los Estados Unidos, en Europa también, hermanos y amigos de Asia que están siempre en sintonía, en Australia y por supuesto aquí en Sudamérica a través de la red Nuevo Tiempo de televisión. Querido Roy, bienvenido nuevamente. Gracias por, ya vamos en la mitad. ¿Cómo estamos? Gracias, Joel. Efectivamente, el tiempo y las semanas van pasando rápido. Ya estamos aquí en la lección número 7. Feliz, contento de poder abrir la palabra del Señor y hablar de educación desde esta perspectiva, ¿no? Así es. Cuando uno se pone a pensar para atrás, ¿no? Ha sido un año muy, muy especial, muy particular, inesperado por todos, ¿no? Pero que hemos visto la mano de Dios y a través de lecciones de la Biblia también hemos podido ir comentando cómo Dios sostiene su obra, su iglesia. Hemos también visto cómo Dios sostiene su obra educativa y que en el fondo va entrelazado, ¿no? Tenemos la obra de salud, la obra eclesiástica y la obra educativa, y cómo éstas se interrelacionan y por supuesto tienen el mismo objetivo. ¿Y Y cómo ha que vamos a ido, hablar de ese objetivo que claro, es la adoración. y cómo ha ido esta situación creando oportunidades que de otra forma quizás no las hubiésemos aprovechado? Ha sido, como dices tú, un año complejo, un año difícil, pero que ha abierto puertas. Quizás años anteriores era impensado un viernes de noche encontrarse con gente estudiando profecía, estudiando la Biblia. Ha habido en un sentido un despertar por la palabra, el interés, y es muy bueno poder compartir esto desde el punto de vista de la educación. Así es. Por ende vamos a pedir a Dios que Él sea el que nos ayude, nos acompañe, nos dirija, y para eso vamos a invitarte a que te unas en esta oración. Querido Padre, buen Dios, gracias te damos por el privilegio de poder compartir más de tu palabra. Queremos, Señor, que
al terminar este capítulo, cada uno de nosotros poder tomar decisiones importantes en nuestra vida con relación a nuestro Señor Jesús. Bendícenos, acompáñanos, bendice a nuestros amigos, sus familias, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una de las necesidades del ser humano es el adorar. Alguien puede decir, ¿y el ateo no adora? También tiene de alguna forma que suplir aquella necesidad de adoración. ¿Por qué el ser humano tiene esta particularidad y cómo ha sido favorable en unos casos para buscar a Dios y otros para buscar adoración en otros elementos, incluso hasta el mismo enemigo de Dios? Joel, lo mencionaste en tu introducción al principio. Fuimos diseñados para. Es decir, el Señor, nuestro Creador, nos hizo con una característica, una necesidad de adorar, una necesidad de admirar a alguien, una necesidad de poner a alguien en primer lugar. Eso es independiente hoy día si nosotros creemos en Dios o no lo hacemos. Hay una necesidad de adorar. Vamos a conversar en estos minutos que siguen sobre lo que significa adorar, sobre cómo se debe adorar, por qué es importante adorar, a quién adoramos. La adoración es un tema central en la Biblia. Nosotros ya conversamos de Génesis varias veces, ¿no es cierto? Nos referíamos a los primeros momentos, primeros pasajes de la historia del ser humano. Caín, Abel, en un contexto de adoración. La Biblia entera nos va llevando y nos va mostrando situaciones en que las personas son puestas en contextos de adoración, algunos contextos bien complejos, y la Biblia termina, Apocalipsis está repleto de imágenes de adoración que son importantes. Así que adoración es un tema central en la Biblia, y si hablamos de educación y redención como la misma cosa, hay una relación importante entonces entre educación y adoración, ¿no? Perfecto, correcto. ¿Por qué? Porque vemos lo que tú comentas es que el pecado mancilló y tergiversó la adoración del ser humano y nosotros podemos ir viendo, mencionaste Caín y Abel, qué pasa con el pueblo de Dios también. Recordemos que la gran mayoría, si lo traducimos a porcentajes, el gran porcentaje del tiempo el pueblo estuvo adorando a otros dioses. Hay diferentes factores, pero sin duda alguna que el principal es cómo el pecado va desvirtualizando el concepto de adoración, el original, con el que fuimos creados, y antes del pecado Adán y Eva gozaban de esa correcta adoración a Dios. Podemos ir viendo entonces que el pueblo, por más que era el pueblo elegido, por más que había un pacto de por medio, aún así tenía serios conflictos con relación a la adoración. Salieron de Egipto, vieron la mano portentosa de Dios, y en un par de semanas, en Éxodo 32, están adorando a un becerro. Entonces nosotros de repente, claro, es fácil mirar para atrás y decir, pero miren lo que ellos hicieron. Y nosotros hoy, la pregunta es, ante esta tergiversación, ante tal vez nos nubla el foco, el pecado de la correcta adoración, ¿cómo la educación viene a ser un aporte, viene a ayudarnos para que el resultado sea la convicción y decir, estoy adorando a Dios, al Dios que corresponde y de la forma también que corresponde? Hemos estado en todas estas semanas hablando de educación, que no es otra cosa que temer a Dios, no es otra cosa que conocer su voluntad, no es otra cosa que obedecer su ley, que hacer lo que Él nos pide. Eso es educación. Puede ser muy extraño. Yo creo que a esta altura, ya con 6, 7 semanas, 7 lecciones, queda claro que cuando hablamos de educación en el contexto bíblico, estamos hablando de una restauración a un plan original. Así que la educación, ahora entendida como, contextualizada al acontecer de un colegio, de una escuela, tiene que llevar justamente a esto, por medio de, hablábamos en semanas anteriores del gran maestro, es decir, presentarles Cristo a las personas, que ellos reconozcan sus necesidades, llevar a que las personas respondan la pregunta ¿dónde estoy? Hemos hablado en semanas anteriores sobre eso. Es decir,
cada una de esas lecciones que ya conversamos y otras que vienen para adelante, nos llevan a ver de qué manera la educación debe llevarnos a esa adoración correcta, verdadera, imitando a Cristo, conociéndolo a Él, relacionándonos con Él y con el plan que Él tiene de salvación para todos, ¿no? Semanas atrás o meses atrás tú mencionabas tu experiencia vivida ahí en Asia, en India, ¿no? De cómo la gran cantidad de elementos que la gente adoraba, desde animales o seres inertes, estatuas, amuletos, etcétera. Hay un templo, Joel, del dios ratón. Y hay un templo construido donde se adora al ratón. Y entonces se le proporcionan todas las comodidades, el alimento, los espacios, y la gente va a hacer una oración y se postra al dios ratón. Y se ve ahí la gente adorando y cientos de ratones. Es una cosa increíble no sé, hasta dónde podemos llegar en esa necesidad de adorar. Pero claro, en una percepción bastante, como decías tú, nublada de aquello que el Señor nos presenta en su palabra. Y uno dice tal vez esa misma motivación correctamente enfocada es lo que el Señor quiere de sus hijos. Cuando nosotros vemos otras culturas, nos cuesta entenderlas, tal como tú planteas. Yo me imaginaba eso, ¿no? Y tal vez nuestros amigos tienen fobias a los ratones o incluso a otro tipo de animales, porque no es simplemente, claro, tú lo mencionas porque para nosotros es Es algo que desde puede la ser hasta curiosidad, repulsivo. exacto, desde la curiosidad hasta lo repulsivo, un rechazo, pero para ellos es completamente normal. Ahora, dentro de nuestra propia cultura occidental, tal vez no tenemos esos conflictos de adorar a animales, estatuas, etcétera, pero tenemos también los desafíos de otro tipo de dioses que se levantan en nuestro alrededor, en nuestra cultura, tal como los hebreos, que estaban en una cultura. Es como cuando Jesús dice, ¿no? Ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Ellos estaban en Babilonia, pero no eran de Babilonia, y se ven enfrentados a un tema cultural que estaba ocurriendo en aquel contexto. ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cuáles son estos dioses que culturalmente nosotros podemos tener que distan mucho de un templo, de un dios ratón o de ese tipo de deidades, con minúscula obviamente, pero nosotros hoy aquí, en nuestra cultura occidental, ¿cuáles son esos desafíos idolátricos de adoración que podemos enfrentar? Vamos a ir conversando sin duda y van a ir surgiendo varios a medida que avanzamos. Pero hay uno que yo quiero mencionar y quizás detenerme un poco más. Elena de White en El Camino a Cristo, capítulo 5, cuando habla de la consagración, habla de una entrega entera, dice que la lucha más grande del ser humano, la lucha más terrible que tenemos que enfrentar, la más dura, es la lucha contra el yo. Yo pienso que ese es, en muchos casos se ha transformado en un Dios. Esa complacencia propia en buscar aquello que a mí me hace bien. Y creo que lo mencionamos en algún capítulo anterior, los peligros que hay cuando la adoración es tergiversada con ese sentimiento de que tiene que ser algo que a mí me agrade, que a mí me haga bien, que a mí me satisfaga. Yo creo que ese es un Dios con minúscula que es muy difícil de vencer. Es un Dios que nos quita del plano original de una manera muy clara y que es muy agradable el mensaje, ¿no es cierto? Satanás lo presenta de una forma que genera una satisfacción de que yo estoy primero, de que yo hago lo que a mí me gusta, de que yo soy libre para decidir lo que yo quiero. Es algo muy natural en un corazón egoísta que con años de pecado se va degradando y degenerando. Creo que ese es un Dios terrible que todos necesitamos vencer. Y que trasciende todas las edades, ¿no? Siempre ha habido el mismo problema desde Caín, cuando él dijo, yo pienso que esta es la forma correcta de adorar a Dios,
Y más aún en nuestra cultura en donde vemos a nuestro alrededor desde un spot publicitario hasta todo lo que los mensajes que nos están llegando, incluso podemos decir la música de adoración cristiana, cristiana en general, que exacerba más que nada una experiencia personal que puedo tener con Dios, pero desde una óptica del ser humano, y no que se enfoque en los atributos divinos, en un mensaje divino, sino que es mi experiencia con Dios. Es decir, alguien dice, no, pero es música cristiana. Pero aún así se ha metido tanto este tema que tú mencionas, que es un problema de toda la historia humana, pero que lo vemos hoy en día de una forma como un ataque muy susceptible, pero muy dañino, y que puede estar pasando también en nuestro ámbito cristiano. ¿Y qué resultado, Joel? Yo creo que ahí nosotros como padres, nosotros como profesores, tenemos un desafío grande. Es un resultado de la forma como nosotros estamos educando a las generaciones pequeñas, a nuestros hijos, a los estudiantes, cuando los ponemos a ellos en el centro y cuando parece que lo más importante es la experiencia de él, que él descubra. Claro que la educación está centrada en el alumno en el sentido de que es importante que él desarrolle las habilidades que están previstas que ocurran, pero hay, obviamente en la educación hay un rumbo. Y el rumbo no lo puede determinar, en este caso, el hijo pequeñito, que todavía no sabe. Pero muchos padres dije, no, yo voy a dejar que él decida, si él quiere comer ahora, que coma, si él quiere hacer esto, que lo haga. Y eso ha transformado la sociedad a tal punto que el Dios que más adoramos es el propio. Centrada en la autocomplacencia y Exactamente. autocomplacencia inmediata, ¿no? Yo creo que eso es el gran negocio del enemigo. Y es interesante lo que tú mencionas, que parte en el hogar. Muchas veces podemos estar dando un beneficio inmediato, pero un daño a largo plazo, ¿no? Un daño para toda la vida. Y eso, sin duda alguna, afecta en nuestra adoración final para con Dios. Por poner un ejemplo, primero voy a ver que esté bien yo y después voy a dedicar o tiempo o lugar para Dios. Estoy pensando en un sábado de mañana. Imaginémonos que ya estamos retomando, estamos volviendo a los templos, pero un sábado de mañana estoy cansado, tuve una semana muy difícil y resulta que no voy a ir a adorar a Dios al templo. Y tal como Caín yo puedo decir, no, lo voy a adorar desde mi casa. Cuando el mandamiento es claro, cuando el consejo bíblico es innegable, por lo tanto, estoy poniendo el yo, mi autosatisfacción, mi bienestar personal por sobre Dios, incluso por sobre otras personas. Es interesante que afecta en términos prácticos nuestro estilo de adoración. Y sabes que, Joel, ahora ampliando un poco o avanzando un poquito con la pregunta que tú hacías, además de ese Dios, a mí me impresiona, y vamos a conversar sin duda en el siguiente bloque sobre eso, es que hay cosas positivas, cosas buenas, cosas que, como el trabajo, por ejemplo, que son plan del Señor, que pueden transformarse también en un Dios. Así es. Y queridos amigos, vamos a hacer un alto y vamos a hablar de todas estas cosas, estos elementos que encontramos en la Biblia, pero que son una realidad hoy en día en nuestro acontecer. Ya volvemos. Y ya de regreso vamos a continuar hablando acerca de la educación y la adoración. Educación, Roy, que comienza, habíamos mencionado en capítulos anteriores, por supuesto, en casa vimos el rol de los padres, los hijos, y algo estábamos comentando en el capítulo anterior en relación a que hoy en día corremos el riesgo de nuevas generaciones centradas en el yo, generaciones en donde buscan la autocomplacencia inmediata. Y bueno, Salmo 78 nos repite el consejo que constantemente está en la Biblia. Dios dice allí, a partir del verso 1, escucha, pueblo mío, mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Habíamos dicho que cuando se menciona oye, escucha, tiene que ver con nuestra obediencia.
Y el verso 6 el verso 4 dice, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Verso 6, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán, lo cuenten también a sus hijos. ¿Qué método de educación está y con qué objetivo está estableciendo Dios aquí y si es vigente también para nuestros días? Es un salmo, bueno, de estos que se consideran didácticos, ¿no? Un salmo de educación, netamente, y algo plenamente vigente hoy en día. Comienza diciendo en esta versión, oh pueblo, escucha mis enseñanzas. Y en esta versión, el versículo 4 que tú leíste, Sí. dice, no les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. A la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas. Y si uno continúa leyendo el Salmo 78, a partir, no sé, la segunda mitad del Salmo y más adelante, va contando toda la historia que vivió el pueblo de Israel con los milagros. Hemos comentado semanas anteriores lo mismo. Una experiencia de vida que a mí me llama mucho la atención y no nos podemos poner en un lugar de juzgarlos, pero sí queda claro para mí que los milagros no es lo que produce la fe, porque si fuese por eso ellos hubiesen tenido una fe increíble con la cantidad de milagros que ellos presenciaron, lo mismo con los fariseos en el tiempo de Jesús. Pero hay una experiencia que aquí se pide a los padres que la transmitan a sus hijos, como decía Deuteronomio, leímos y compartimos semanas atrás. Enseñanzas, dice, y ellos a su vez enseñarlas a sus propios hijos. Está hablando de algo que ocurre de generación en generación hasta la venida del Señor. Ahora, Roy, el verso 10 dice, no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Si no tomamos esta responsabilidad de educar a nuestros hijos, estamos en la misma y peor condición que el pueblo. Ahora, yo puedo seguir yendo a la iglesia, yo puedo seguir siguiendo mi ritualismo religioso, pero si no hago esto en el hogar, especialmente con los hijos, no estoy guardando el pacto, no se está cumpliendo el propósito. Y ¿sabes qué? Muchas veces nos encontramos con realidades que son complejas. Muchas veces nos dicen, pastor, mi hijo está fuera de la iglesia. Tiene 18 años, 20 años y ya está fuera de la iglesia. Y tal vez se culpabiliza a la iglesia porque no tenía un ministerio joven tan fuerte o porque no lo visitaron. Es muy importante la visitación, pero no detona el factor espiritual que cada persona debe tener con el Señor. La pregunta es, si mi hijo tiene 18, 20 años o ya está tomando sus propias decisiones y no son las más correctas en relación al Señor, ¿será que en su momento dejé de cumplir el pacto que Dios pidió? ¿Será que en su momento dejé el texto es explícito, contar las alabanzas a Jehová, su poder y sus maravillas? ¿Con qué imagen de Dios nuestros hijos se están educando, se están formando? Para que cuando lleguen a la edad, que salgan de casa o tomen sus propias decisiones, sigan teniendo ese temor a Jehová. La pregunta es, ¿o todo lo que guardaron lo hicieron porque yo se los decía, por obligación, por tradición, o porque realmente lo estaban procesando y el resultado final era que de chiquitito adoraban a Dios? No porque uno le decía, y muchas veces, papá, ¿por qué? Porque sí. Pero papá, ¿por qué? Es que tienes que hacerlo. Estoy ilustrando algo que tal vez lo hacemos de forma paulatina durante toda la vida. Creo que el Salmo 78 muestra lo bueno, el plan divino, pero también que si nos apartamos de este propósito puede ser desastroso para nuestra vida como padres, para nuestros hijos, y dice, ¿no? Y dice, y ellos, cuando le nazcan hijos, también tienen que hacer lo mismo. Entonces, si nosotros interrumpimos la cadena, ¿qué va a pasar con nuestros hijos?
Obviamente si Cristo no viene antes, cuando ellos tengan sus propios hijos. ¿Qué van a transmitir ellos? ¿Sabes, Exacto. Joel? Eso es tremendamente importante y yo creo que tiene un doble propósito. Nosotros tenemos muy mala memoria Ujú. y olvidamos muy rápido las cosas que el Señor ha hecho, los milagros que Él ha hecho en nuestra vida, y haríamos muy bien, aún sin hijos, o incluso si no los tenemos, quizás con mayor razón, a nosotros enumerarlos. Cuando pide aquí que los padres cuenten a los hijos, hay un propósito de enseñanza, de transmisión de una experiencia de vida al hijo, pero también está en el padre que debe recordar aquello que él vivió, y es importante que lo repita y que lo haga, como digo, no solo por la transmisión al hijo, sino por lo importante, la importancia que tiene para él mismo recordar aquello que el Señor ha hecho. Ujú. Tú mencionaste algo que a mí me llama mucho la atención y que me perturba muchas veces, y yo creo que nosotros tenemos desafíos en ese sentido. La curiosidad genera deseos de preguntar, y muchas veces nosotros matamos esa curiosidad con preguntas como la que tú mencionas, porque sí, porque la Biblia dice, porque así dice el Señor. Y es verdad que la Biblia tiene una palabra clara, que el Señor en su ética es normativa, pero nosotros abusamos muchas veces de eso y no nos tomamos el tiempo por pereza, por falta de, no sé, de visión, a responder las preguntas que tienen Ujú. nuestros hijos. Y Y si no las respondemos nosotros, alguien las va a alguien lo va a responder. responder. ¿Sabes qué? Es interesante cómo esta pandemia nos ha hecho estar más juntos en familia y poder hacer de las cosas cotidianas elementos pedagógicos. Eh, ya hemos conversado, ¿no? A mí me toca mucho inventar cosas en casa, innovar, y de las cosas cotidianas como cocinar, hacer aseo y todo, ir poniendo, buscando objetivos pedagógicos para ciertos desarrollos integrales de los niños. Cierta vez estábamos yendo aquí en el centro de la ciudad, nos detuvimos, mi esposa bajó a comprar y al momento de volver encendimos el carro y no funcionaba. No era batería, no era motor de arranque, extrañamente no quería funcionar. Uno va al teléfono inmediatamente, mira cómo es la cosa, uno va al teléfono Google. a buscar y a poner los signos que uno detecta para ver qué opinan otras personas, mecánicos, foros de mecánica, etcétera. Al pasar 10 minutos, mi hija de 5 años me dice, papá, no hemos orado. Y sabes qué, yo quedé helado, mi esposa también, y dice, yo voy a orar. Y ella oró, querido Jesús, te pido que el auto ande. Todavía me acuerdo sus palabras, que ande, que no se detenga. Sin muchas vueltas. Claro, no tenía conocimiento de que el auto ande. Ya papá ahora, y con escepticismo, echamos a andar y el auto funcionó. Después nos dirigimos a otro lugar y literalmente quedamos 2 horas detenidos. Y mi hija me dice, papá, es que a ti te ha faltado orar. Oramos y el auto volvió a funcionar. Cuento corto, al final descubrimos que era el inmovilizador del vehículo. No tenía idea que tenía un sistema de inmovilizador antirrobo y que por un desperfecto eléctrico se activaba cuando uno menos lo esperaba. Y evitaba, tal como si el auto estuviera siendo robado, evitaba que el auto encendiera. Lo interesante es que cuando por varias semanas, cuando iba a la puerta saliendo de casa y tomaba las llaves del auto, mi hija escuchaba el sonido, se acercaba y me decía, papá, voy a orar para que el auto siempre ande. Después tuvimos que explicarle, ¿no? Pero yo me imagino en esa pequeña mente y en ese corazón tan susceptible de experiencias, que cuando ella dijo amén y el papá giró la llave, Ya sabía que el auto iba a andar. y el auto funcionó. Y claro, nosotros con mi esposa, yo le decía, mañana voy a tener que ir al mecánico y todo acá, como que quitamos el mérito a Dios y decimos, bueno, el mecánico tiene que solucionar esto. Y ¿sabes qué? Yo creo que lo que hemos comentado es tan trascendental de nutrir la mente, ya sean pequeñitos, adolescentes o jóvenes, nutrir la vida de nuestros hijos de este tipo de experiencias, en donde ahora, por ejemplo, nos enfrentamos a una pandemia. ¿Qué opinan
¿Cuál es la visión que tienen nuestros hijos de lo que está ocurriendo a nivel mundial, de acuerdo a cada etapa de vida, por supuesto? ¿Cómo ellos están percibiendo el tiempo final en el cual estamos viviendo? ¿Saben que Cristo vuelve pronto por lo que ven, por lo que escuchan? Cuando se conectan en clases, no es inevitable contar. Nos toca ver ahí, la profesora dice, ¿alguien tiene algún pedido de oración? Los niños dicen que no mueran más personas, que se sanen los contagiados. Y de pronto los niños dicen, y que Jesús vuelva pronto. Y uno dice, wow, en ese hogar se está conversando algo. En ese hogar se reúnen para cantar, para orar, y los niños, cuando no están, entre comillas, dirigidos por los padres, y están ahí, cada uno habla y opina, en las clases que me toca estar ahí acompañando a los niños, es increíble cómo uno nota el trabajo de los padres y cómo se ve reflejado en esos corazones que son capaces de darse cuenta de lo que está ocurriendo y en última instancia de adorar correctamente a nuestro Señor Jesús. Tenemos una responsabilidad muy grande con nuestros hijos, con los pequeños. Y mientras tú hablabas, yo pensaba en las palabras de Jesús cuando habla de los pequeños. Tiempo atrás me deparé, y quizás tarde, ¿no? Muchos ya lo han hecho, con la parábola de la oveja perdida, pero contada por Mateo. Ujú. Nosotros estamos acostumbrados a Lucas 15, las tres parábolas, y están muy bien ubicadas una después de la otra, y nos da el contexto, ¿no es cierto?, de distintas situaciones y el Señor alcanzándolos. Pero Mateo, cuando cuenta la parábola de la oveja perdida, la cuenta en el contexto de los pequeños. Fíjate que está hablando de quién es más importante en el reino, dejad a los niños venir a mí. Así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño es más importante, dice Mateo 18. Un poco más adelante, versículo 10, cuidado con despreciar a cualquiera de estos pequeños. Y da unas advertencias terribles para aquellos que descuidan la atención de los pequeños. Y entonces viene la parábola de la oveja perdida, y en su conclusión dice, de la misma manera, no es la voluntad de mi Padre Celestial que ni siquiera uno de estos pequeñitos perezca. Cuando yo leí esta versión de la parábola, me hizo mucho sentido, ahora especialmente en el contexto de educación, la responsabilidad que tenemos como padres, como profesores, de cuidar de esos pequeños, que ninguno de ellos se pierda. Es un deber sagrado, ¿no? Correcto, así es. Tenemos también este dicho de Jesús y cuán importante es, en primer lugar, nosotros como adultos procesarlo, entenderlo y luego llevarlo también, como dice el consejo, repetirlo a los hijos. Es el concepto de adoración en relación al templo. Muchos se han inquietado, han tenido preguntas cuando los templos se han cerrado en relación a la adoración. La pregunta es, ¿la adoración depende exclusivamente de un lugar físico? Era tal vez la misma inquietud que tenía la mujer samaritana junto al pozo y que para cambiar el tema susceptible o sensible que Jesús había tocado en relación a su convivencia con el hombre con el que vivía, que no era su marido, ella intenta cambiar el tema y Jesús aprovecha esa temática también para registrar aquí una tremenda verdad. Y Jesús dice, es necesario, bueno, Dios es espíritu, y en espíritu y en verdad es necesario que se le adore. La pregunta entonces es, ¿adorar a Dios significa exclusivamente en un templo o la pandemia nos ha demostrado realmente, nos ha sacado una fotografía, una radiografía? ¿Cuál es el tipo de adoración que yo he tenido? ¿Una adoración que dependía del templo, de ir a asistir al templo y el resto de los días? Y si el templo está cerrado, ¿hago de mi hogar un templo? ¿Mis hijos están viendo que estamos adorando todos los días también y que no es simplemente una vez a la semana? Sabes que, Joel, esta situación de pandemia yo creo que nos ha hecho a todos reflexionar realmente en dónde estamos y por qué hacemos las cosas que hacemos. Quizás en el momento, por ejemplo, que se recogía la ofrenda en el culto, estábamos acostumbrados a tomar un dinero que estaba en el bolsillo, que estaba en la billetera y entregarlo. Yo me pregunto hoy día, cuando yo estoy en mi casa, cuando nadie me ve, cuando, ¿no es cierto?, llega el momento y ¿no es cierto?, de que se devuelva, se entregue una ofrenda, ¿será que yo lo estoy haciendo? ¿Será que me estoy manteniendo mi fidelidad al Señor en ese aspecto, que es uno más, cuando nadie me ve? Yo creo que esta situación nos ha hecho pensar y nos debe hacer pensar
realmente en cómo estoy adorando y por qué estoy adorando y a quién estoy adorando, quién realmente soy yo en el contexto de adoración. El lugar, el templo en este caso, es para aquellos que están adorando al Señor constantemente, 24/7, esos 6 días de la semana. Y cuando tenemos este encuentro especial, el día sábado, vamos a adorar al Señor, pero resultado de todo lo que se ha hecho durante la semana. Y antes de la pandemia era como todo al revés. Era, el centro de nuestra adoración era exclusivamente en el templo y en día sábado, estoy generalizando, ¿no? Y el resto de la semana estábamos descuidando esa adoración constante y continua que debemos tener para con el Señor. Creo que con templo abierto o cerrado debemos volver a las raíces de esto, de estar en familia y estar repitiéndola a los hijos, estar marcando esos corazones con esas experiencias, aunque para los adultos son tan simples y cotidianas, tal vez para los niños van dejando una huella imborrable y sin duda alguna, cuando dice también en espíritu, pero también en verdad, no es lo que a mí me parece, no es lo que yo he aprendido, lo que me dijeron, sino que la repetición tiene que ser basado en la palabra de Dios. Y de acuerdo a cada etapa, y algo maravilloso que podemos hablar, así como una escuela tiene grupos o niveles educativos de acuerdo a las edades, en la iglesia es exactamente lo mismo, queridos amigos. Desde los más pequeñitos, los recién nacidos, incluso hemos visto madres que van a la clase de los niños aún estando embarazadas, ¿no? Y hoy estamos todos de formato online, los niños se conectan, desde cuna que le llamamos, ¿no? Rol de verso en otros idiomas, pasando por todos los grupos etarios hasta los jóvenes. Y ellos tienen su espacio también en una escuela sabática en donde se aprenden las verdades bíblicas. Se aprende aquel mensaje que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Para mayor información, póngase en contacto con Nuevo Tiempo y nosotros también le diremos cómo la forma online, presencial, de acuerdo al país donde usted esté, pero hágase parte también, especialmente con sus hijos, de la escuela sabática, que es precisamente lo que nosotros también estudiamos semana tras semana aquí en Lecciones de la Biblia. Hacemos un alto y ya regresamos. ¿Sabes qué está realizando Jesús en estos momentos en el santuario celestial? ¿Sabes cuándo ocurrirá el juicio final? Estos y otros temas debidamente detallados podrás estudiar con esta guía en formato DVD llamado Santuario, el Camino de Dios. Para solicitarla, llama a los números que aparecen en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico y la recibirás de forma totalmente gratuita. Continúa la sintonía de Lecciones de la Biblia. Muchas gracias, ya estamos de regreso amigos porque han estado aquí en compañía de Lecciones de la Biblia. Queremos recordar que tenemos entonces estas clases bíblicas online. Usted puede no solamente pedir a Escuela Bíblica el material que ya acaba de ver, sino por supuesto también ser parte de una clase bíblica online. La iglesia más cercana, tal vez a su domicilio, puede tener una clase bíblica, o bien Nuevo Tiempo, presente en todo Sudamérica, en sus estaciones, en sus señales. Usted ya conoce los medios de comunicación, aparecen allí en la pantalla para que pueda decir, quiero un material de escuela bíblica, pero también me gustaría ser parte de una clase bíblica online. Jesús, cuando dice a la mujer Roy, le dice, es necesario, esa palabra es necesario, en espíritu y en verdad. Son dos cosas que no podemos separar. Si solamente decimos, voy a adorar a Dios en espíritu, y me baso en una experiencia, y sin la verdad, sin las directrices claras de lo que Dios quiere, de su voluntad, ¿cuáles son los riesgos de estar en un extremo y en otro y no permanecer en ese equilibrio que Jesús nos dejó?
Las dos cosas son importantes y Jesús las puso claramente y en equilibrio, ¿no? La importancia de que nuestra experiencia de adoración sea en espíritu. Está diciendo no que tiene que ser una sensación, una cosa espiritual en ese sentido, sino que es algo que tiene que nacer de un corazón transformado por el Espíritu Santo. Decíamos en el bloque anterior, fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Debes nacer de nuevo, nacer por agua y nacer por espíritu. El riesgo que nosotros corremos quizás de tener una adoración solamente en espíritu, pero no en verdad, puede transformar nuestra adoración en un sentimentalismo, en una emoción, en una cosa que no está fundamentada en la verdad. También hay un riesgo que ocurra lo contrario. Puede ser que a lo mejor nosotros tengamos la verdad, ¿no es cierto?, pero no tengamos realmente el nacimiento que el Espíritu produce y el nuevo corazón, y se transforme en un formalismo, ¿no? Que estemos como los fariseos, cumpliendo, intentando, ¿no es cierto?, cumplir la palabra, que se respete esto, que se respete aquello, pero sin haber experimentado realmente el nuevo nacimiento. La adoración verdadera y esa adoración que debe ser enseñada, transmitida, y que la educación tiene como propósito transmitir, es una educación que tiene las dos cosas. Una educación y una adoración basada en un nuevo nacimiento, una adoración que nace de algo que el Espíritu produce y además basado en la verdad, de la perspectiva correcta. Algunos dicen, no, que uno puede ser legalista y el enemigo es muy astuto, nos lleva de un extremo a otro. Correcto. Nos lleva o para una sensación, un sentimentalismo, o para el formalismo. Qué importante es tener ese equilibrio que presenta aquí Jesús, ¿no? Ahora, cuando nosotros pensamos en cómo comunicar el mensaje a las personas, el mensaje no cambia. El mensaje, el evangelio siempre es el mismo. Pero la forma como lo vamos a presentar muchas veces tenemos, de hecho, está el método de Cristo y tenemos estos elementos como centros de influencia. Dicho de paso, las escuelas son un centro de influencia, en donde podemos suplir necesidades, pero muchas veces se puede correr el error o cometer el error, de flexibilizar ciertas cosas para agradar a la cultura. Y ahí se corre ciertos riesgos y lo quiero ejemplificar de la siguiente manera. Levítico 11 tiene un tremendo mensaje que puede tener muchos argumentos, incluso de salud, científicos, en donde en Levítico 11 Dios dice a su pueblo, estos son los animales que pueden comer y los que no pueden comer. Los animales que pueden comer van a estar catalogados como puros y los que no pueden comer como impuros. Y ahí están todas las características. Entonces, ya sea a un niño, ya sea a un adolescente, en formato aula, en formato familia, en formato estudio bíblico o en formato centro de influencia, cuidado, que nuestra motivación de dar a conocer y de muchas veces flexibilizar o contextualizar los métodos, nunca debe perder el objetivo principal que está aquí. En Levítico 11 se presenta, está el contenido, está el mensaje, los animales puros, los animales impuros. Pero aquí está la clave de todo y acompáñame ahí en el verso 44, dice, y si tal vez la versión que tú tienes también nos da mayor explicación, dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo, así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Ahí está el principal argumento. O sea, la hermosa, como dice también el libro de Crónicas, la hermosura de la santidad de Dios. Cuando Dios le dice a Isaías, mi pueblo va a ser luz en medio de las naciones, ¿qué? ¿Por nuestros atributos? ¿Por nuestras características? ¿Por lo que somos? ¿Porque el pueblo adventista tiene universidades, sanatorios? No, es porque Dios es Dios. Es por su hermosura, es esa luz. Entonces, alguien puede decir, no, yo no como alimentos porque soy vegano, porque creo en la reencarnación. Otro dice, no, yo cuido mi cuerpo porque soy deportista. No, otro dice, no, porque la ciencia dice que los animales contienen ciertas bacterias o células, o qué sé yo. Nosotros, al repetirle a nuestros hijos o a otras personas,
¿Por qué cuidamos nuestro cuerpo de ciertos animales? El principal argumento es porque Dios nos ha pedido que reflejemos a su persona, su carácter, su amor. Y aquí Él dice, hagan esto porque yo soy santo y es necesario que ustedes también sean santos. Por lo tanto, ahí nosotros encontramos una de las grandes motivaciones de la educación, ¿no? No solamente, aquí encontramos el contenido y la motivación. ¿Por qué entonces nosotros damos estos contenidos, estas instrucciones, ya sean bíblicas, valóricas? Es porque queremos que cada niño, que cada persona, nosotros también, podamos ser un fiel reflejo de Cristo, iluminar en medio de las tinieblas. Nos ocurre muy seguido, Joel. Yo pienso que ese es un desafío para todos nosotros que estamos involucrados en la educación, ya sea de nuestros hijos, en la iglesia o en las escuelas, de transmitir no solo el mensaje más visible, como aquí uno le menciona en Levítico 11 y uno piensa enseguida en los animales, sino qué es lo que hay detrás, qué es lo que es motivación, qué es lo que hay de fondo. Cuando Pablo dice que debemos presentarnos como sacrificio vivo, es una referencia directa al cordero, al sacrificio que debía ser sin mancha, que debía ser perfecto. Y quizás para entender ese versículo de Pablo uno necesita ir al Antiguo Testamento y ver la importancia que tenía ese cordero perfecto. Es lo que el Señor espera de todos nosotros. Yo creo que fallamos con mucha frecuencia en eso, en hacer mucho énfasis en el aspecto legal, pero sin transmitir lo que hay de fondo, ¿no? Que tiene que ver con esa santidad del Señor y de presentarnos a Él como templos vivos. Y cuando contextualicemos los métodos para poder alcanzar a las personas, nos vamos a dar cuenta que hay cosas que debemos enseñar tal cual como son. La vestimenta, por ejemplo, que refleja. La vestimenta era muy importante. ¿Te imaginas si el sacerdote hubiese dicho, esta ropa me queda incómoda, voy a cambiarla? Me molesta esta mitra, y recordemos que la mitra literalmente decía santidad a Jehová. No, Dios había dado las directrices claras al pie de la letra a Moisés. Así será incluso hasta la vestimenta del sacerdote y el sumo sacerdote. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a adorar a Dios, tiene que ser como Él lo estipula en su palabra. Y cuando vamos al libro de Apocalipsis, nos encontramos que no hay un solo tipo de adoración. Hay dos, o el conflicto de adoración nos va a presentar este tema. ¿Adoramos a Cristo o estamos adorando a Satanás? No hay más. Sabes que ese mensaje de Apocalipsis es muy dramático. En la Biblia se nos presentan varias situaciones de adoración con riesgo, una adoración falsa, ¿no es cierto?, en un contexto de persecución, en un contexto de amenazas de muerte. Lo vimos en el caso de Esther, lo hemos visto en el caso de Daniel, y en Apocalipsis aparece nuevamente esa figura. La adoración al Dios verdadero o al enemigo de Dios. No hay puntos medios. Y vemos que la educación es importante, ya sea formal o en casa. No me gusta decir informal, porque en el fondo es lo formal que Dios estableció. Pero vuelve el mismo llamado, ¿no? Y es un llamado de atención para todos nosotros. Algo tan simple, pero que la misma situación que estamos viviendo a nivel mundial nos ha hecho valorar aquellos momentos que pasamos enseñando en casa. Y que tal vez antes no teníamos espacio y lo atribuíamos y lo dejábamos todo a la escuela o a la iglesia incluso. Pero resulta que ahora, y los papás nos ha tocado, los que tenemos hijos chicos, estar al lado del niño, en la conexión, ayudándolo, ayudándole en sus tareas, ¿no? Hasta lo que es el arte. Es increíble cómo nos hemos vuelto expertos hasta cuando ellos tienen que pintar, hacer, recortar y todo eso. Y uno se pregunta, si eso lo hacemos para la formación oficial, académica del niño, que hay que estar ahí, que hay que dedicar tiempo, que muchas veces hay que invertir recursos, ¿no? ¿Cuánto más para aquella educación que trasciende esta vida y que permite la redención de nuestros hijos? O sea, no podemos descuidar. Es más, en muchos países, si un padre descuida la educación de su hijo, eso puede constituirse hasta un delito, una falta grave. El que no lo envía a la escuela, por ejemplo, el derecho de la educación. Entonces,
Si la sociedad considera así la educación formal, nosotros no podemos descuidar esta educación que Dios dejó desde el Génesis hasta por la eternidad de nuestra propia preocupación para aquellos que son parte de nuestra familia. Ujú. Sabes que yo quiero leer aquí ese mensaje, ese primer mensaje o el mensaje del primer ángel, ¿no? Ujú. Que es un llamado a una adoración en un tiempo muy especial y que nosotros entendemos que es el tiempo que estamos viviendo, el tiempo del fin. Dice Apocalipsis 14, versículo 6, y vi a otro ángel que volaba por el cielo y llenaba la tierra y llevaba la eterna buena noticia de esta versión, dice esta versión, ¿no? El Evangelio, para proclamarla a los que pertenecen a este mundo, a todo pueblo, a toda nación, a toda tribu y a toda lengua. Y entonces dice en el versículo 7 el mensaje, ¿no? Temed a Dios, que es algo que ya hemos conversado varias veces. Temed a Dios y dadle gloria a Él, porque ha llegado el tiempo en que ocupe su lugar como juez. Y entonces dice, adoren al que hizo los cielos, la tierra, el mar y a todos los manantiales de las aguas. Los mensajes continúan y nos invitan una y otra vez a adorar a quien hizo los cielos y la tierra. Conversábamos hoy día que nosotros adoramos, siempre estamos adorando algo, a alguien. Corremos grandes riesgos y hay una tentación muy grande que el enemigo intenta frecuentemente de que nosotros satisfagamos nuestras propias necesidades, nuestro propio yo. Esa es la gran lucha que tenemos. Yo quiero invitarlos a ustedes y a mí que nosotros hagamos esfuerzos decididos por nosotros mismos, tener una adoración en espíritu y en verdad, como hemos conversado hoy día. Que de esa manera transmitamos a nuestros hijos, a nuestros estudiantes, a aquellos con quienes nos relacionamos, esa adoración verdadera, para que estemos preparados para ese momento en que Cristo venga. Los invito a inclinar nuestros rostros y tener una oración para pedir que el Señor nos ayude en este propósito. Querido Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Amén. Señor, alabamos tu nombre por quien tú eres, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Creador. Señor, te adoramos porque, Señor, conoces el fin desde el principio. Te adoramos y alabamos tu nombre porque tu poder es infinito. Pero así como tu poder es infinito, también lo es tu amor por cada uno de nosotros. Señor, que nuestra adoración a ti pueda ser genuina, pueda nacer del corazón, que nuestra adoración pueda nacer de una relación contigo, de una experiencia, que podamos alabar tu nombre por esos milagros que tú haces y continúas haciendo. Que no nos falle la memoria, oh Señor, para al adorarte y al reconocerte como nuestro Dios verdadero, podamos también transmitirlo a nuestros hijos, para que ellos también aprendan a conocerte y a adorarte en espíritu y en verdad como tú lo esperas. Que tú nos ayudes, Señor, es lo que nosotros te pedimos y te agradecemos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias, Roy. Nos encontramos en el próximo capítulo. Y por supuesto a cada uno de ustedes, queridos amigos, que Dios les bendiga, que Dios les proteja. Y nos volvemos a encontrar en un nuevo capítulo de Lecciones de la Biblia. Y mientras también usted siga en compañía de Nuevo Tiempo, canal de Esperanza.